Hola nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a De la Neurona a la Nube y a este curso La Pantalla como Mundo, el cual va a estar o está fundamentado parte de dos momentos que me parecen importantes. El primero, que es el que se va a desarrollar en esta primera entrega, el surgimiento de la fotografía, y el segundo se va a centrar más en lo que es la invención de los medios digitales. ¿Por qué esta división? ¿Por qué tomo estos momentos como base, como punto de partida? Pues porque cada uno de estos transformó nuestra manera de crear imágenes, nuestra manera de relacionarnos con el entorno de formas que no se habían visto antes, ¿no? Vamos a ver algunas de las particularidades que hacen de la fotografía algo tan especial, algo tan distinto a cualquier otro medio de creación de imágenes. Y lo mismo con los medios digitales, ¿no? Entonces, bueno, sin más, entremos en materia. Vamos a empezar un poco de atrás para adelante. Pensemos en las cosas que fueron y las que ya no son. En los últimos años hemos visto cambios vertiginosos en nuestra forma de hacer las cosas. Para desarrollar esta idea, pues vamos a usar como ejemplo a la misma fotografía. Esto se publicó en una revista que se llamaba, si mal no recuerdo, Fotografía Digital, revista de los 90. En ese entonces lo digital estaba en pañales, apenas era algo que iba surgiendo. Comercialmente no era ni siquiera algo que estuviera extendido. Si bien, como también vamos a ver más adelante, la primer cámara digital se inventa más o menos en 1975, si mal no recuerdo. El auge comercial y que salieran los modelos para que los clientes y toda la gente más o menos tuviera acceso a cámaras digitales, pues todavía tardó algunos años, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo se veía el futuro en esos años 90, ¿no? Cómo se veía, qué parecía que iba a ser tan necesario para el desarrollo de los fotógrafos en esos años 90, ¿no? El acercamiento aquí. Y bien, primero pues un aparato esencial, algo primordial que deberíamos de tener como quienes se dedicaran a hacer fotografía en esos años, pues un lector de discos compactos, ¿no? Porque pues era un medio ideal para almacenar una gran cantidad de imágenes, para poder transportar cantidades grandes de información de un lugar a otro de una manera realmente sencilla, en un medio que ocupa la verdad es que muy poco espacio. Pensemos que si conocieron los floppies, esos pequeños disquitos de plástico, a un floppy su capacidad máxima, si me lo recuerdo, era 1.44 megabytes. Los de doble lado de 3.5 pulgadas de alta densidad. Mientras que un disco compacto almacena un poco más de 600 megabytes, ¿no? Si hablamos de una diferencia importante en un tamaño que pues, es ligeramente más grande, que además es mucho menos delicado en relación a un floppy. Un floppy bastaba con abrirle la ventanita y si había contacto con alguna sustancia o a alguien se le ocurría poner su dedito en esa superficie, pues ya podía dañarse la información, ¿no? Un disco compacto pues, es un medio de almacenamiento un poco más robusto en relación al floppy, aunque también tiene sus fragilidades. Se puede rayar, se puede dañar la superficie. Realmente ningún medio digital es 100% infalible, que eso también vale la pena tenerlo en cuenta. Realmente no existen los medios de almacenamiento infalibles. Bueno, este lector de discos compactos tiene aquí un precio, lo está marcando de $399, ¿no? Vamos a ir haciendo la suma, ¿no? A ver cuánto nos sale.
Tenemos este Data Deal, el cual se conecta con este cablecito a la cámara Nikon y permitiría controlar algunas de las funciones de la cámara a través de este aparatito, ¿no? Estamos hablando de $322, ¿no? Tenemos este software Photobyte, el cual nos va a permitir cumplir con esa engorrosa y terrible parte administrativa de enviar demos, facturar y cosas así, ¿no? $795. Luego la ThinkPad, una computadora de mano muy práctica con su plumita y su pantalla LCD monocromática para poder hacer algunas notas breves, hacer quizá algunos cálculos, algún escrito muy pequeño, cosas así, ¿no? $599. Esta hermosa grabadora de microcassette, con la cual si en algún momento vamos en la marcha, en la calle y se nos ocurre alguna idea genial y queremos hacer una nota de voz, pues simplemente la sacamos de nuestro bolsillo donde puede perfectamente estar almacenada, apretar un botón y grabar en cinta la idea que se nos haya ocurrido, el recordatorio o lo que sea, ¿no? Y revisarlo posteriormente. Este aparatito cuesta $299. Después, este CD Wallet, que pues, nos permite guardar los discos compactos. Y ya tenemos un lector de discos compactos, pues necesitamos dónde guardar esos discos, ¿no? Este es muy baratito, $24.95. Después, esta fabulosa computadora Apple Power con 24 megabytes de RAM, con una pantalla que puede desplegar 16 tonos de gris. Vean el gran margen que tiene la pantalla, lo pequeña que es en proporción a la tapa, y son $1,959. Obviamente, pues también a veces para hacer la exposición correctamente, pues necesitamos hacer algunos cálculos, ¿no? De profundidad de campo y cosas así. Tenemos este aparatito que pues nos puede ayudar a hacer algunas de esas operaciones, ¿no? Son $295 más. Y pues claro que es bien importante ir al ritmo de una buena música, ¿no? Para eso pues qué mejor que un Sony Minidisc Walkman, el cual en este momento está aquí evaluado en $749. Eso nos da un aproximado de todo de $7,400, lo cual si lo multiplicamos por el tipo de cambio actual, vamos a ponerlo en 18, nos da 133,217 pesos para poder tener todos estos fabulosos gadgets y podamos realizar fotografía de la mejor manera posible y no preocuparnos por nada. Vean la cantidad de aparatos, vean el costo que sería invertir en todo esto, y pensemos que ahora en estos días que están corriendo, todo lo que hacen estas cosas y más lo podemos resolver con esto. La cámara incluida. Con un aparatito de estos podemos tomar fotos, con un aparatito de estos podemos hacer notas de voz, podemos escuchar música, podemos hacer notas de texto, mandar mensajes, mandar correos, comunicarnos de muchas maneras en una fracción muy pequeña del costo de los aparatos anteriores, y pues en un espacio que nos cabe en la palma de la mano, ¿no? Y además en una pantalla a todo color que abarca toda la parte frontal del aparato, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, muchas cosas son muy distintas. Vuelvo a hacer y retomo una de las preguntas que hacía en el curso anterior: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta este punto a desarrollar esta tecnología? Y más o menos qué cosas han pasado para que lleguemos hasta ahí. Partamos de lo que nos mencionaba Willem Flusser, un filósofo nacido en lo que hoy es la República Checa, en aquel entonces Checoslovaquia. Willem Flusser es una de las mentes, a mi parecer, más brillantes del siglo XX, sobre todo en lo que se refiere a medios de comunicación. Él tiene
varios escritos sobre fotografía, sobre imagen. Tiene un libro en particular que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, del cual retomo estos puntos. De acuerdo con Flusser, las imágenes tendrían estas características, son susceptibles de interpretación, cuando apenas surgen tienen un significado mágico y son una mediación entre el hombre y el mundo, ¿no? Esas etapas se van a definir por hechos que Flusser va a marcar como fundamentales en una transformación en los usos que se van haciendo de las imágenes. La etapa prehistórica, que sería pues desde las pinturas rupestres, todo antes de que surgiera la escritura lineal, ¿no? Imágenes que él mencionaba estar ligadas a la magia. ¿Cómo podemos establecer esta cuestión del pensamiento mágico, o por qué hablar de esta liga hacia lo mágico? Pongámonos en el lugar de los primeros seres humanos que notaban pues el cambio del día a la noche, los cambios en el clima derivados de las estaciones y diversas cosas, ¿no? En ese mundo que pues va a estar dominado y que va a empezar a girar en torno a los ciclos, lo que sucedía cuando se daba un eclipse, ¿sí? Un eclipse venía a romper el ritmo de esos ciclos, ¿no? Y al romperse esos ciclos, pues obviamente generaba un poco de caos, ¿no? Porque pues era una cuestión de qué está pasando, ¿no? Algo está rompiendo el orden, algo está sucediendo aquí. Quizá en ese momento, quizá, estoy especulando un poco, sí, quizá en ese momento es que surgieron los dioses, ¿no? Y las imágenes de los dioses, como una explicación a aquello que nuestra observación en ese entonces no podía dar una respuesta, ¿no? Las imágenes que van a representar estos hechos, estos acontecimientos, pues podrían ser un ejemplo de este pensamiento mágico, ¿no? Después vendría la etapa histórica, cuando se inventa la escritura lineal, en donde las imágenes de ser, siguiendo el mismo ejemplo, la imagen del Dios que puede ser central en un pensamiento, en una cultura, pues va a empezar a estar subordinada a esa escritura. Un ejemplo puede ser todas estas imágenes que se desarrollan durante, ya habíamos hablado de los manuscritos iluminados, en donde si vemos una gran parte de las ilustraciones que hay en esos manuscritos, pues van a ilustrar pasajes de la Biblia, por ejemplo. Hay una subordinación de la imagen a los textos. Después vendría la etapa poshistórica, que para Flusser va a iniciar cuando se inventan las imágenes técnicas. Imágenes técnicas van a ser aquellas que se van a generar por medio de aparatos. Es decir, la fotografía vendría a ser la primera de las imágenes técnicas. La imagen que estamos viendo representa la historia de la doncella corintia, que viene desde la antigua Grecia. La historia narra un pasaje en donde dos amantes, el soldado partirá al día siguiente a combate, ¿no? Ambos están conscientes de que esa circunstancia puede ser mortal y que podrían ser sus últimos momentos juntos. Ella, en un intento por quedarse con algo, por retener algo de la presencia, de la esencia de su amado, pues lo que hace es intentar dibujar su sombra proyectada en la pared, el contorno de la sombra. Aquí hay muchas cosas que son muy importantes. Esta historia, de hecho, se suele manejar y se suele referir a ella como el inicio de la pintura, ¿no? Como que lo que motivó la pintura y el dibujo, ¿no? Pero a pesar de haber sido narrada muchos siglos atrás, va a ser retomada y va a empezar a ser un motivo frecuente a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aquí vemos otra versión, pero vean, siempre es más o menos la misma idea.
Yo marcaría aquí dos situaciones bien importantes. Uno, ¿por qué pretender dibujar la sombra y no tratar de hacer una imagen más figurativa? Para que exista una sombra, debe de haber una presencia de algo, de alguien, que se anteponga ante una fuente de luz y un lugar en donde se proyecta. Sin esa presencia, es imposible que la sombra exista, claro, sin la fuente de luz igual y todo, ¿no? Pero me refiero a que tiene que haber esa conjunción de espacio-tiempo. Entonces dibujar la sombra está más cercano a la idea de una huella, una presencia física, más que a un recuerdo. Preservar la sombra es preservar la presencia de alguna manera. Ya iconográficamente en una imagen como esta tenemos un elemento más que es el perro, un símbolo de fidelidad. Aquí tenemos una versión más, puede aparecer un perro. En la primera versión que les puse no hay ningún perrito. La idea de la pintura es la misma, ¿no? Dibujar la sombra, dibujar el contorno. Todas esas versiones que les he venido mostrando fueron desarrolladas en esos años, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces estaba ahí, ¿no? Esta idea, como que esta cosa ahí. La aparición de estas imágenes técnicas no es algo que haya surgido espontáneamente, ni tampoco que haya sido obra de una sola persona. De acuerdo con Batchen, el autor de un libro que se llama Arder en deseos, la concepción de la fotografía, para que esta pudiera ser inventada tuvo que haber una especie, digamos, de caldo de cultivo, medios propicios y una serie de factores que se juntaron todos en un momento para hacer posible la invención de la fotografía. Digamos que fue una idea colectiva y fue una consecuencia colectiva de todo lo que estuvo pasando. Entonces vamos a desglosar, vamos a ver algunos de estos factores a los que se refiere Batchen, ¿no? Entonces, para ser más exactos, la fotografía va a ser inventada por la sociedad europea del siglo XIX. ¿Con qué se entretenía la gente en el siglo XIX? Uno de los divertimentos de la época eran cosas como esta. Vamos a ver este esquema. Oculto está una persona. Hay un espejo aquí en la parte superior que también está escondido. Y en el exterior lo que se ve es otro espejo que pues está reflejando lo que está a la persona que está aquí adentro, ¿no? Reflejo que viene de aquí, reflejo que viene de acá. Entonces desde fuera pareciera que lo que estamos viendo es una pintura moverse. Ahora sí, así como tipo Harry Potter. Regresamos aquí. Sí, entonces vean como aquí el marco está muy adornado. Ahí tenemos a esta persona muy elegante, ¿no? En el trono y todo ahí sentado. El público venía por este lado y pues el chiste era ver. Aquí se ve el otro espejo. Esta pintura animada, ¿no? Es extraña pintura animada, ¿no? Es un juego de espejos muy, muy interesante. Sí, que pues, la ilusión pues, era bastante extraña en ese momento, ¿no? Ahorita nos puede parecer que está un poco inocente, pero siempre tratemos de ver este tipo de cuestiones con ojos de aquella época, ¿no? El tipo de ilusiones que puede generar esto. Otro de los grandes divertimentos de la época eran los espectáculos de fantasmagoría, ¿no? El uso de linternas mágicas para proyectar en el humo diversas figuras, ¿no? Fantasmagóricas. Aquí en este caso una muerte, tiene su guadaña. ¿Sí? Ante el asombro del público, ¿no? Que pues de repente ve la figura emerger ahí de los vapores. La linterna mágica es algo similar a nuestros modernos proyectores, ¿no? Claro que estos no empleaban electricidad. La fuente de luz era una antorchita. De hecho, por eso esto que se ve aquí es el escape del humo, como una chimeneita para que el humo saliera por ahí. Sobre vidrio se pintaba ahí alguna imagen y al ponerla
contra la fuente de luz y mediante unos lentes, pues se podía proyectar sobre la pared, ¿no? Entonces tenía muy diversos usos, ¿no? Y como les mencionaba, pues los espectáculos de fantasmagoría, ¿no? Que era jugar con humo y jugar con figuras y sombras y todo, ¿no? Otra gran atracción era el diorama. ¿Qué es el diorama? Sobre una superficie translúcida se pintaba una escena, aquí en este caso estamos viendo como un volcán, y mediante juegos de luces que podían venir de diferentes direcciones, se podían lograr ciertos efectos similares a una animación, ¿no? O resaltar algunos aspectos de la pintura, ¿no? Es decir, podría hacerse que pareciera que el volcán está haciendo erupción, ¿no? O podría hacerse ver como que están cayendo rayos, truenos, cosas así, ¿no? Entonces se iba haciendo algunos efectos de sonido también y todo. Y pues sí, era... La gente iba a ver estos efectos, ¿no? Se sentaba ante esta gran superficie y pues se veía cómo iban dándose estas cosas, ¿no? En general, pues todo lo que pudiera ser proyecciones de sombras, de figuras, conos sin lentes, jugando con fuente de luz, jugando con humo, todo eso son los espectáculos de fantasmagoría que muy populares en el siglo XIX, ¿no? Vean este diagrama, por ejemplo. Está la linterna mágica, proyecta alguna imagen sobre esto que es un espejo, el espejo refleja aquí sobre el humo y entonces también aquí se ve la imagen proyectada, ¿no? En el humo. Entonces es muy interesante esto. Aquí está una linterna mágica, un poco más en detalle. Y vean, aquí se aprecia la lámina de vidrio sobre la que están dibujadas las imágenes que se proyectan. Y si era un poco con la idea como lo que fueron las diapositivas, ¿no? Vean qué bonitos aparatos. Y pues en las tiras, las imágenes que se contenían, pues a veces narraban alguna historia, ¿sí? Mediante los lentes había posibilidad de hacer que pareciera que la imagen se acerca, se aleja. Entonces bastaba con ir cambiando la plaquita que contenía la imagen. Y pues ya esto se iba proyectando, ¿no? Estos son algunos ejemplos de placas de linternas mágicas. Retomando esta idea de la sombra que hemos estado manejando, también está este otro muy bonito e interesante artilugio decimonónico, que es el fisionotrazo. Una fuente de luz, la persona se sienta, proyecta su sombra sobre esta pantalla y del otro lado pues alguien va calcando la sombra. Aquí vemos una fotografía desde el otro lado. Entonces la persona se sienta y está la velita, la fuente de luz. Lo que hace el pantógrafo, que son estas varas de madera articuladas, es transmitir los movimientos que se van haciendo sobre la pantalla a una punta que va haciendo un grabado sobre una placa metálica que está aquí arriba. Entonces, les digo, no se pinta, no se dibuja nada aquí. Simplemente se transmiten los movimientos hacia acá arriba. Y aquí va quedando en grabado la silueta o lo que se vaya trazando. Generalmente lo único que lo que importa es la silueta, como ya también hemos manejado en el curso anterior. Lo importante, lo complicado muchas veces a la hora de dibujar es tener las proporciones iniciales, ¿sí? Una vez ya obtenidas las proporciones iniciales, es un poco más fácil
ir rellenando, ¿no? Entonces ahí está un poco el ejemplo de cómo nada más se calca la proyección. Y esos son ejemplos de algunas de las imágenes que se van haciendo con fisión o trazo, ¿no? También es de interés el cómo la pura silueta de alguien, aunque no haya más que una imagen negra sólida, es muy factible reconocer a cualquier persona, ¿no? Por su silueta, ¿no? Cuando ya la conocemos, ¿no? Es relativamente fácil de identificar. Pero así como también podían hacer estas imágenes solamente con el contorno, también se podían hacer cosas más complejas como esto, ¿no? Que aquí bastaba con que se hiciera el contorno y ya el expertise del dibujante podría ya hacer estos detalles del pelo y todo, porque pues ya tiene una base de la forma, ¿no? Y ahora una ventaja de que se haga esto sobre una placa metálica es que simplemente se entinta y se presiona sobre el papel, ¿no? Entonces podemos obtener varias copias de una misma imagen. Más ejemplos de imágenes hechas con fisión o trazo. Otro juguetito decimonónico, la cámara lúcida. Ese es un aparatito también bien interesante. Contrario a lo que es la cámara oscura, que requiere que esté uno cubierto y que para poder ver la imagen de la cámara oscura pues hay que justamente oscurecer alguna zona. La cámara lúcida se puede manejar abierta, ¿no? Sin necesidad de oscurecer nada, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que tiene es un muy sencillo arreglo de espejos, vidrios. Puede ser un espejo, puede ser un vidrio, pero que tiene cierta transparencia, ¿sí? En el caso de que sea un espejo. Y cuando uno se asoma por la mirilla, por la parte de aquí arriba, va uno a ver encimados el reflejo de lo que está enfrente, en este caso esta figurilla, y el papel. Entonces, como ve uno solapadas ambas imágenes, el reflejo con lo que está abajo, lo que tiene que ir haciendo uno es calcando la imagen. Esto es complicado de manejar, porque si se mueve uno tantito, se pierde la línea y la proporción y ya no queda bien. Sabiéndolo usar y teniendo la experiencia necesaria, los resultados son asombrosos y les voy a enseñar unos ejemplos un poco más adelante. Pero a pesar de la gran ayuda que da, pues no es un artilugio fácil, ¿no? Vemos un ejemplo de una imagen muy, muy famosa. Se usa mucho para ilustrar este artefacto. Llegamos aquí. Lo que se considera la primera fotografía conservada de la historia, atribuida a Nips. Ahora hago hincapié en esto porque digo la primera fotografía conservada, porque estoy absolutamente seguro de que no es la primera fotografía. Y no lo es porque desde hace muchos siglos, a estas alturas, ya se conocía lo que llamamos sustancias fotosensibles, químicos que al recibir la luz se oscurecen o cambian de tonalidad. El descubrimiento de esas sustancias muy probablemente se trató de algo totalmente accidental. Seguramente hubo muchos intentos fallidos antes de esto. Esa imagen, si mal no recuerdo, es de 1829 y es la vista que Nips tenía desde su ventana. Para poder lograrla fue necesaria una exposición, es decir, la placa de metal que él usó como soporte tuvo que estar recibiendo la luz continuamente durante 6-8 horas, más o menos. Hay una anécdota, y abro un pequeño paréntesis respecto a esta imagen, que esta anécdota la rescata Batchen en el libro que
que mencioné, durante un periodo de tiempo la placa original de esta imagen estuvo perdida. Entonces hubo alguien que la estuvo buscando afanosamente y finalmente logró dar con ella. Ya la fotografía estaba para ese entonces un poquito más desarrollada y pues esta persona dijo, pues es que hay que sacar una foto a esto, ¿no? Para preservarla, para poder darla más a conocer, y él mismo intentó tomar la fotografía y no tuvo buenos resultados. Reitero que el soporte que usó Nips fue una placa metálica. Quienes hagan foto de producto sabrán que si hay algo complicado es fotografiar cosas metálicas porque reflejan toda la luz. Pidió el apoyo de una incipiente compañía en ese entonces llamada Kodak para que le pudieran sacar una copia. Después de batallar un poco, la gente de Kodak pudo sacar una copia, y cuando le entregan esta fotografía de la fotografía, él no estuvo satisfecho con los resultados. Sintió que los resultados no hacían justicia de la placa original. Entonces se le hizo muy fácil retocar esa imagen. Y esta, que muchas veces en muchos libros de historia de la foto aparece así como la estamos viendo, es la imagen retocada de la foto de la foto. La imagen tal como se la entregó Kodak, la copia que hizo Kodak, es algo parecido a esto. Y la placa metálica pues hoy tiene un aspecto más o menos como este. Esta placa se conserva todavía, está en el Museo de la Universidad de Texas, si está en sus posibilidades irlo a ver. Ahí está muy bonita en una vitrina especial. Corrijo la fecha, 1827. Sí, había dicho que 29, pero no, es 1827. Esto que está aquí es el lugar donde está expuesta la placa, y esto es lo que está escrito al reverso. Ahí se puede apreciar el año. El nombre fotografía todavía no estaba acuñado, faltaba tiempo para que eso pasara. Pero es bien interesante el nombre que usa Nips: heliografía. Helios del sol, ¿sí? O sea, dibujo del sol. Lo que está, digamos que el subtexto de esta denominación, pues es atribuirle a un factor externo, en este caso el sol, la autoría o la labor de la imagen. Reitero, hay que tratar de ver siempre esto con ojos de la época, con ojos de gente del siglo XIX. En ese entonces, la única manera de generar una imagen pues era agarrar algún instrumento, lápiz, pincel, buril, lo que sea, y manualmente sobre una superficie ir haciendo líneas, trazados. ¿Qué diferencia tan grande es la de tener un aparato en el cual uno inserta una placa y al cabo de un tiempo, sin que ninguna persona haga trazo alguno, aparezca una imagen, ¿no? Por eso la fotografía en sus inicios va a ser vista como un acto mecánico. En pantalla estamos viendo ahora al señor Fox Talbot, uno de los inventores de la fotografía, aquí retratado junto con una cámara. Inglés él, va a ser mancuerna con este otro hombre, el señor Herschel, una mente sumamente brillante. Factor más a considerar es que muchas de estas personas no se dedicaban o no estaban cerradas, centradas en una sola cosa. Como ahora tenemos las especialidades, tenemos los quehaceres profesionales muy delimitados, ¿no? En el caso de Herschel, por ejemplo, se dedicaba a la astronomía, se dedicaba a la química. Él inventa un procedimiento que se sigue usando mucho actualmente, que es la cianotipia. Talbot además se dedicaba a la política y pues intentaba dibujar, más también hacía poesía. Ese que estamos viendo es un dibujo justamente de Herschel, y está hecho empleando la cámara lúcida. Para que vean la calidad de dibujos que se puede hacer empleando la cámara lúcida. Se necesitaba bastante destreza en el manejo de este
de este auxiliar para poder llegar a estos resultados, ¿no? Pero son grandes resultados. Y esta justamente es una cianotipia de Herschel. La cianotipia se basa en dos compuestos químicos, el ferrocianuro de potasio y el citrato férrico amoniacal, que al juntarse hacen una solución de un color amarillo verdoso, la cual al recibir los rayos ultravioleta del sol cambia a color azul, que es conocido como el azul de Prusia, su tono característico, ¿no? Como les comentaba, pues es una técnica que se sigue usando mucho actualmente. Uno de los proyectos ganadores de la Bienal de hace 2 años estuvo hecho con cianotipia, el trabajo de Paola Dávila. La cianotipia nos conecta con la ilustre Anna Atkins, científica también, botánica. Ella, que tenía contacto con Herschel de primera mano, pues tiene contacto con la cianotipia y decide darle una aplicación. En ese entonces, pues los científicos, si quieren hacer algún registro de los especímenes y todo, pues tenían que dibujar, ¿no? Y pues traté de que ese dibujo fuera lo más preciso posible respecto al espécimen. Entonces a Anna Atkins se le ocurrió usar la cianotipia para hacer el registro de algunos especímenes de algas que fue recolectando, ¿no? Y con ello creó un libro. Entonces vean cómo abajo está el nombre del espécimen. Y ya después va haciendo el acomodo, ¿no? Ahora, este tipo de imágenes se obtienen mediante una técnica que se llama por contacto, la cual consiste en emulsionar, en impregnar un soporte, en este caso algún tipo de papel, con esta solución del citrato férrico y el ferrocianuro, dejarlo secar, después poner lo que se quiera registrar encima, haciendo contacto, por eso tiene ese nombre, aplanar generalmente con un vidrio y exponerlo al sol. Entonces las partes que recibe la luz del sol es la que va a cambiar a ese tono azul. Y las partes que en este caso vemos blancas son las partes que no reciben la luz, que es justamente lo que tapa lo que hayamos puesto encima. Entonces digamos que estas imágenes son negativas. Y porque realmente lo que vemos claro es oscuro. Lo importante del trabajo de Atkins en esta publicación, además de encontrar inmediatamente un uso práctico para la fotografía, es que vean cómo el cuidado que tuvo para disponer los especímenes sobre cada hoja de papel. Una consideración más, que llevamos varias, pues sí sabemos que los especímenes de esta misma especie pues van a tener cierta semejanza, ¿no? Y si nos encontramos una alga con este tipo de hojitas y estas características, todo podemos decir, pues es el espécimen tal, ¿no? Pero aquí lo que va a marcar la diferencia de estos que ya podemos hablar de esto como fotografías porque pues están hechas con sustancias fotosensibles. Lo que tenemos aquí es el registro de este único y particular espécimen de alga y ningún otro. Es decir, hay una gran diferencia entre hacer una pintura, un dibujo que podríamos llamar genérico. Yo de memoria podría dibujar una pelota, pero pues esa pelota puede o no parecerse, o puede no estar basada en ninguna pelota en lo absoluto. Sin embargo, una imagen como esta tiene una gran correlación con lo que hablamos hace rato de las sombras, ¿sí? Porque necesariamente implican una presencia.
Y el nombre que se le da de impresión por contacto es clave y es totalmente refuerza esta idea, porque la misma denominación hace eco del necesario contacto físico entre las cosas y de la necesaria presencia de la cosa que queda registrada. ¿Sí? Eso es muy importante, no hay que dejarlo de lado, porque va a ser una de las grandes particularidades de la fotografía y que va a ser única. Ningún otro medio, recurso para generar imágenes anterior a la fotografía va a tener esa característica. Eso que Roland Barthes décadas después va a denominar el referente. Más bonitas imágenes de Anna Atkins. Y llegamos a este personaje. Ahora estamos viendo al señor Daguerre, quizá un nombre que le suena un poco más conocido. Daguerre estaba muy ligado a los espectáculos de fantasmagoría y particularmente a la creación de dioramas. Era uno de sus negocios. Cuando se entera del trabajo de Niepce, se asocia con el objetivo de perfeccionar el proceso. Ya mencionamos que para obtener su imagen Niepce tuvo que exponer durante 6-8 horas, lo cual lo hacía inviable para fotografiar a una persona, por ejemplo. Que pues nadie podría estar 6-8 horas totalmente quieto sin hacer absolutamente nada. Entonces empieza a trabajar Daguerre con Niepce juntos y en ese tiempo Niepce muere repentinamente. Daguerre sigue trabajando con el hijo, pero obviamente el hijo no tenía la injerencia del padre, ¿no? Así siguieron trabajando hasta que finalmente en el año 1839, para ser específicos, el 19 de agosto, razón por la cual ese día se celebra el Día Mundial de la Fotografía, el invento de Daguerre es presentado en Francia entre las academias de artes por un lado y la Academia de Ciencias por otro lado. Volvemos a otro asunto muy importante. ¿Por qué juntar a la Academia de Artes y a la Academia de Ciencias para presentar algo como la fotografía? Pues también eso está dejando la idea de que se está vislumbrando una aplicación en ambos campos, ¿no? Que tanto para la ciencia como el arte la fotografía puede ser una herramienta. De esa presentación no hay una fotografía. Daguerre logra persuadir al gobierno francés y este le compra el invento. Acaba recibiendo una pensión vitalicia, despreocupándose por el resto de sus días. Francia ofrece la fotografía al mundo. Muy modestamente, Daguerre va a llamar a su proceso daguerrotipo. Y va a ser un invento que se va a popularizar de una manera tremenda. Aquí tenemos una cámara como las que usaba Daguerre. Este artilugio extraño es un reposacabezas. El proceso de Daguerre lo que hizo fue reducir el tiempo de exposición a 2 o 3 minutos. Ya era suficiente para fines más prácticos que las 6 u 8 horas. Pero aún así, pues, si quieren hacer el ejercicio de quedarse 2 o 3 minutos totalmente inmóviles, pues verán que les va a costar un poquito de trabajo. Entonces, lo que se hacía era en la parte posterior poner este apoyacabezas para que aquí en esta parte quedará la cabeza de la persona a fotografiar y así mantenerla lo más rígido posible, ¿no? Entonces, paradójicamente tenía uno que parecer muerto para quedar inmortalizado, ¿no? Tenemos una cámara junto a este apoyacabezas. Y aquí vemos un esquema de lo que pues era un estudio
fotográfico en aquellos tiempos, ¿no? Vemos que el techo está, pues si no abierto, sí dotado de un material translúcido, porque pues también para que la fotografía pudiera llevarse a cabo pues necesitaba la mayor cantidad de luz posible, ¿no? Entre más luz, pues la exposición se logra en ese tiempo de 2 o 3 minutos, ¿no? Si no hay luz, pues la exposición tiene que prolongarse demasiado, ¿no? Entonces se trataba de que hubiera la mayor cantidad de luz posible, ¿no? Entonces la persona ahí atrás se alcanza a ver ahí el apoyacabezas. Aquí adentro se ve el cuarto oscuro para revelar, ¿sí? Y pues toda la suerte de asistentes y también más gente a fotografiar y demás. Aquí está un poco caricaturizada la cuestión del apoyacabezas. Y esta que es la imagen de una exposición. Vemos aquí al fondo este dibujo llamado la daguerrotipomanía, el cual vamos a ver en detalle. Este es un grabado de la época, un dibujo de la época. Podemos darnos una idea del revuelo que causó en su momento el daguerrotipo, ¿no? Entonces, primero, si algo que vamos a notar es que hay cajitas, o sea, cámaras por todos lados, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí llevan otra, aquí hay otra. Entonces, y las cámaras apuntando a los hechos, ¿no? Aquí está esta mujer haciendo algunas acrobacias y pues ahí está la cámara, ¿no? Dirigiéndose hacia allá, ¿no? Por aquí están pasando otras cosas, bueno, pues aquí también hay cámaras, ¿no? Y donde esté pasando algo, pues hacia allá va la cámara, ¿no? Y hay cámaras por aquí, hay cámaras por allá, hay cámaras por todos lados. Aquí algunos menjurjes y todo de revelado. Aquí nuevamente se está caricaturizando al apoyacabezas, ¿no? La persona súper quietecita, vean hasta como estas cosas que se usan de tortura y todo para poder ser fotografiado. Más menjurjes, más cámaras. Aquí los dibujantes que al perder su trabajo, pues mejor prefieren suicidarse, ya no quieren saber nada de la vida. Aquí haciendo como una extraña danza alrededor de la cámara. La cámara es la canastilla de un globo, también las cámaras van al aire. El tren, cuyos vagones son cámaras. Aquí estos caballitos que llevan también cargando una cámara. Y aquí la larga fila de personas que están buscando ser fotografiadas. Y esto que nos va a competir muchísimo a nosotros aquí en México, que es cómo se están cargando cámaras hacia el barco para de Francia llevarse al mundo. Y digo que de gran importancia para nosotros porque de ese agosto de 1839 en que se presenta la fotografía, en diciembre de ese mismo año vamos a ver su llegada a México. Vemos algunos retratos hechos con daguerrotipo. Fíjense también la manera en la que se hacían estos retratos, ¿no? O sea, el daguerrotipo, el soporte que usa el daguerrotipo es una placa de metal, es un positivo directo, es decir, contrario a la cianotipia como las de Anna Atkins, que las zonas claras son las zonas que no están expuestas a la luz y que van a representar las partes más oscuras. El daguerrotipo obtiene los valores tonales claros, oscuros, en correlación con los reales, ¿no? O sea, no hay que hacer... Una vez que revela uno la placa del daguerrotipo, ese es el resultado final. Y se entregaban en estos bonitos estuches o marcadas. Aquí vemos un fotógrafo con sus aditamentos. Y eso también aquí, no sé si alcanzan a percibir, muy tenue, la aplicación de color. Sí, porque pues eran
placas de metálica el daguerrotipo placa metálica así con tonos de grises muy bonito y todo, y una imagen muy figurativa, pero carente de color, ¿no? Entonces lo que se hacía muchas veces era aplicar el color a posteriori. Se nota aquí en la cara, acá. Y se nota pues que no es una aplicación exacta, ¿no? O sea, aquí se ve como se quiso pintar, colorear esta parte y se ve como está rebasado el color, ¿no? El detalle de los estuches, ¿no? Del contenedor. Justamente les mencionaba que en diciembre de ese mismo año, 1869, este hombre francés también, Louis Prelier, va a ser el primero en traer la fotografía a México. Él ya estaba sentado aquí, tenía negocio ahí en el centro de la Ciudad de México, y al enterarse, al llegarle la noticia del invento de Daguerre, pues ahora sí que se lanza a Europa y trae consigo de regreso cámaras, químicos y todo lo necesario para hacer fotografías, ¿no? Entonces estas que vamos a ver son algunas de las imágenes que hizo en este aeropuerto de Veracruz. Y ya estas son imágenes de el centro de la Ciudad de México, el Colegio de Minería, la Piedra del Sol. Otro importante personaje en esta historia, Bayard, que también era francés. El que Daguerre haya obtenido estos beneficios del gobierno, que el gobierno francés lo haya declarado, manejado como el inventor de la fotografía y su nombre haya quedado registrado así como si fuera el inventor único, tuvo como consecuencia de que en diversas partes gente que también venía trabajando con procesos fotográficos, regresando nuevamente a Bachen, sus investigaciones arrojan un aproximado de 50 personas en diversas partes de Europa trabajando durante el siglo XIX en algún proceso fotográfico. Una de esas personas fue Hipólito Bayard, el cual al ver los beneficios recibidos por Daguerre, pues va a tratar de obtener cierto reconocimiento para su trabajo, ¿no? Les comentaba que este descubrimiento de las sustancias fotosensibles muy probablemente haya sido de manera accidental, pensando en que en esta situación, ¿no?, de los contactos, en que pudo haberse dejado un objeto cualquiera encima de un papel, una tela o algo impregnado con una sustancia de estas y notarse, ¿no?, el cambio en la coloración. Esto también es una cianotipia, pero esto es de Bayard. Y vamos a notar que mucho del trabajo de estos que Bastian menciona, los protofotógrafos, siempre vamos a encontrar impresiones por contacto como parte de sus trabajos, porque pues es parte de una secuencia, ¿no? Tanto Bayard como Talbot van a tener trabajo así, ¿no?, de impresiones por contacto. Y ya después de experimentar con esto, pues pasas a la cámara oscura. Todo esto también es de Bayard. Cualquier cosa traslúcida, guantes. Fotografiar cosas inmóviles, ¿no? Edificios, esculturas. Y ya también, pues, personas. Esta es quizá la imagen más famosa de Bayard. Hoy la conocemos como El ahogado, Le Noyer. Es una imagen sumamente importante porque va a abrir
un horizonte totalmente nuevo y que en ese entonces no se vislumbraba. En su intento por llamar la atención, por recibir algún crédito y ser redituado y reconocido como Daguerre, Bayard va a hacer este y otros autorretratos similares con una leyenda atrás que, palabras más, palabras menos, dice: este que ven aquí es el señor Bayard. A pesar de que su invento ha causado admiración de propios extraños, pues el gobierno francés no le ha hecho caso, dándole todo el crédito al señor Daguerre. Y como al pobre hombre no le hicieron caso, pues prefirió ahogarse. Vean cómo sus manos y su cara empiezan a descomponerse. Obviamente no estamos hablando de un muerto, como les mencionaba, pues es un autorretrato. Y sí vemos que la cara y las manos se ven más morenitas. No sé si es por la cuestión de que si él llevaba habitualmente ropa de manga larga y todo, estuviera un poco más quemada su piel de la cara y de las manos, o fue alguna cuestión a la hora de sacar la copia, no sé. Lo que es muy interesante de este ejercicio que hace Bayard es como en un momento en el que la fotografía está causando mucho asombro por su mimetismo, por lo fiel que representa la realidad, él genera una ficción a partir de ese registro fidedigno. Porque algo que pasa en ese momento es que si la fotografía es capaz de registrar las cosas de una manera muy parecida a como las vemos, eso implica que la fotografía es un pedazo de verdad, que la fotografía registra las cosas tal cual son y entonces se vuelve una evidencia plena de algo, ¿no? Pero Bayard se da cuenta de que complementando la imagen con un texto puede cambiar el sentido y la interpretación del registro y llevarlo a otro lado. Aunque es algo que hacemos hoy y vemos hoy todos los días en relación con las fotografías, pensemos que en ese momento no era así, ¿no? Volviendo a Talbot, aquí vemos algunas de sus imágenes. Vean lo que les mencionaba, que también va a experimentar con contacto. Talbot hace un libro que se va a llamar El lápiz de la naturaleza. Así como Niepce hablaba de heliografía, es decir, el dibujo del sol, también el nombre que Talbot le da a su libro hace referencia al hecho de que es la naturaleza la que se dibuja a sí misma, decía él. Es un libro muy interesante, es muy chiquito, se lee bastante rápido. Hay una edición en español que se puede conseguir por ahí todavía. Y en ese libro Talbot va a narrar desde cómo le surgió la idea de ponerse a investigar e inventar lo que hoy conocemos como fotografía y todo el procedimiento que tuvo que seguir, ¿no? Él menciona que estaba intentando dibujar vistas de la naturaleza ayudándose de una cámara lúcida y no lograba resultados, ¿no? Ni con cámara lúcida, ni con cámara oscura, ni con nada, ¿no? Entonces, frustrado, dice que pensó, ¿y no sería posible fijar de alguna manera las imágenes que se generan en la cámara oscura? Y entonces fue a partir de ahí, de su frustración como dibujante, experimenta con diversas sustancias hasta llegar a un proceso fotográfico. Algo que me parece no mencionado hasta ahorita es que si bien se descubre que pues esas sustancias cambian de color, el problema y el gran reto que significó la invención de la fotografía fue que si ese papel, esa sustancia se seguía exponiendo al sol,
llegaba un punto en el que absolutamente todo se ennegrecía y todo cambiaba de color y la imagen se borraba. Entonces el gran problema consistía en lo que se llama fijar la imagen, encontrar el procedimiento que permitiera conservarla, que no se borrara con el tiempo, que al exponer nuevamente esa imagen a la luz, no muriera por acción de la misma luz. Incluso estas imágenes que también corresponden a Talbot son anteriores a la presentación de Daguerre de su invento. Era un procedimiento totalmente distinto porque, como ya mencionamos, Daguerre usaba como soporte placas de metal y Talbot usaba papel. Otra gran diferencia de los procesos de Talbot y de Daguerre es que Daguerre obtenía un positivo directo, mientras que Talbot obtenía negativos, los cuales para positivar pues habría que hacer un contacto. Aquí, bueno, vemos esta imagen, es un negativo. Lo que hacía era, aprovechando la transparencia del papel que usaba, emulsionaba otro soporte, los ponía juntos, aplicaba luz y entonces la imagen se pasaba al otro soporte invertida, ¿no? Que es justo lo que vemos aquí. Del lado izquierdo vemos el original que sale de la cámara, que es negativo, y del lado derecho la copia ya positivada, ¿no? Y ese mismo procedimiento pues es el que va a ir aplicando. Entonces en el lápiz de la naturaleza lo que va a contener es este relato de cómo le surgió la idea, de algunos de los experimentos, de las cosas que hizo, y va a haber una serie de imágenes realizadas. Aquí estamos viendo la portada del libro. Ahí está el año de la publicación, 1844. Qué bonito. Y esas imágenes van a estar hechas pues totalmente manual, ¿no? O sea, van a ser, en el libro se van a incluir fotografías tal cual, ¿no? O sea, reveladas, hechas por él y su equipo. Eso le va a traer varios problemas para hacer los libros, porque pues el proceso no estaba totalmente perfeccionado, ¿no? Entonces de repente las imágenes no quedan muy bien, había que cambiarlas, un relajo. Esas son algunas de las imágenes que están incluidas en el libro, pero también hay que señalar aquí que cada una de las imágenes, son como 30 me parece, cada una de las imágenes que acompaña el libro está acompañada de un pequeño texto en el cual es posible apreciar cómo desde aquel momento se empezaba a ver y se empezaba a decir, la fotografía podría servir para hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, él habla de imágenes como esta, decía, es que la gente que colecciona cosas ya no necesitará hacer esas listas, ¿no? Bastará con que ponga sus objetos juntos, toma una fotografía y así sabrá perfectamente qué es lo que tiene, ¿no? Y así como eso también va a notar algunos de los problemas técnicos, ¿no? Va a decir, por ejemplo, el vidrio va a necesitar menos exposición, ¿no? Las esculturas de mármol, si se iluminan desde tal lado, va a pasar tal cosa. Si las condiciones del día son tales, va a haber tal tiempo de exposición. Y así, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo él obviamente está pisando sobre un terreno totalmente virgen, que nadie ha pasado. Él va a escribir de fotografía cosas que pues nadie más había escrito. Y su misma primera práctica fotográfica lo va a llevar a ir descubriendo muchas de las cosas que con los años se van a ir consolidando, ¿no? Va a pensar también en por ejemplo, de cierta poesía en las imágenes, ¿no? Y como simplemente esta sensación que nos da la fotografía de estar ante un tiempo congelado
va a generar en nosotros ciertas impresiones, ¿no? Y como el placer estético que puede llegar a causar una imagen fotográfica, ¿no? Son algunas de las cosas que también va a hablar de cómo los registros fotográficos nos pueden ayudar a atestiguar el paso del tiempo, ¿no? Otra de las cosas que le va a llamar mucho la atención es cómo la fotografía registra los más mínimos detalles, ¿no? Como por ejemplo aquí en esta foto habla de los detalles de cada una de las chimeneas, ¿no? Muchas veces, si se tratara de un pintor o un dibujante, pues nada más podría sugerir y no pintar todas las chimeneas que se asoman, ¿no? En cambio, la fotografía va a registrar todas y cada una de las chimeneas que estén presentes, ¿no? Todo y cada elemento, cada uno de los elementos que está frente a la lente, ¿no? Lo cual en esos momentos pues va a ser totalmente asombroso. Cambiamos de continente, pasamos a nuestra querida América, en particular Brasil, porque si bien la invención de la fotografía es de la sociedad europea, parte de la historia también está de este lado del charco. Vemos un busto de Hércules Florence, francés ciertamente. Él era un gran dibujante, era una persona muy curiosa, era realmente también una persona bastante interesante, multidisciplinaria, como ya mencionamos, era lo que se estilaba en aquella época. Él acude al llamado de una expedición que se estaba organizando hacia Brasil, la expedición Langford. Sí, no existía la fotografía, necesitaban a alguien que dibujara bien para ir haciendo el registro de todo lo que fueran encontrando, ¿no? Y como era uno de sus dotes, pues se unió a la expedición. Esos son ejemplos de sus dibujos. Él también le gustaba investigar el canto de las aves. Y esta es parte del trabajo que hizo en la expedición, ¿no? Vean ahí los esquemas de lo que van encontrando y el registro escrito, ¿no? De lo que va sucediendo. Será muy bueno para hacer esto. La cuestión es que la expedición Langford, por diversos motivos, termina en un fracaso. Muchos se empiezan a enfermar. El mismo Langford enferma, tiene algunos problemas mentales y pues en general pues, lo provechoso que pudo haber dejado la expedición no trasciende. Cuando llega el momento de regresarse a Europa, decide quedarse en América y se establece en Brasil. Conoce una mujer y tiene una numerosa familia. Trabaja de diversas formas, busca diversas maneras de mantener a su familia. Y entre las actividades que realiza está la elaboración de etiquetas para farmacias. Las farmacias tampoco eran lo que son ahora, ¿no? Las sustancias medicinales y todo pues, se vendían en frasquitos y era necesario pues, poner una etiqueta que indicara qué era qué, ¿no? Como tenía que hacer muchas etiquetas, él buscaba la manera de hacer esa labor lo más rápida y eficientemente, ¿no? Entonces, de una manera totalmente independiente, sin tener idea de todo lo que estaban haciendo en Europa, él fue desarrollando un proceso fotográfico. Y más allá de eso, él acuña por su propio lado el término fotografía. En Europa ese término lo va a acuñar precisamente de quien ya hablamos, de Herschel. Esas son algunas de las anotaciones de Florence. Ahí podemos ver algunos de los esquemas del equipo que usó y todo. Ahí está la palabra fotografía. Ahora, la historia de Hércules sería totalmente desconocida para nosotros, si no es por un investigador llamado Boris Kosoy, quien estaba
haciendo una investigación sobre los orígenes de la fotografía en Brasil. Mientras él estaba desarrollando este trabajo, un descendiente de Hércules que conservaba las anotaciones y algunos de los trabajos de Florence le hizo saber de su existencia. Obviamente, pues el primer trabajo de Cossoi pues, fue verificar la veracidad de todos esos documentos, ¿no? Consiguió que en una universidad norteamericana recrearan, de acuerdo a las anotaciones de Hércules, los experimentos, ¿no? Y viendo que los resultados coincidían con las anotaciones, pues se pudo comprobar que Hércules de manera independiente había logrado inventar la fotografía aquí en América. De hecho, vean, aquí están sus anotaciones, ahí está otra fotografía, y estamos hablando del año 1834, o sea, incluso antes de que Daguerre presentara su proceso. Aquí vean, por ejemplo, parte para de lo que usaba Hércules, su proceso. Vemos aquí este dibujo de un diploma y la reproducción fotográfica, y como nada más era ir llenando lo que tuviera que ir en el diploma, ¿no? Lo que tenemos conservado de trabajo de Florence no son paisajes, no son retratos, son estas fotografías de documentos, ¿no? Entonces aquí, de hecho, estas imágenes que estamos viendo las extraje yo de un libro, justamente obra de Boris Cossoi, que se llama Hércules Florence, el descubrimiento aislado de la fotografía. Esas son las etiquetas que les mencionaba para farmacia. Un caso muy curioso el del señor Hércules. Realmente supimos de él a partir de 1970 y algo, que fue cuando Cossoi hizo su investigación. Antes de seguir con esto, también es importante mencionar que aquí en México también tuvimos un inventor. Desgraciadamente de él prácticamente no hay información o no hay gran cosa. Lo que he encontrado hasta ahora es demasiado escueto, pero se trata de José Manuel de Herrera, queretano de origen, tuvo la oportunidad de obtener una beca y estudiar en el en el Colegio de Minería, lo que ahora es el Palacio de Minería. Y ahí está en los registros del colegio el de su descubrimiento, ¿no? Desgraciadamente, pues le digo, no hay imágenes, no hay mayor información. En Fuga Mexicana apenas lo mencionan y no hay mucho más de él, ¿no? Pero pues ahí está el dato, ¿no? Para que lo tengamos también presente, ¿no? Lo que estamos viendo es parte de lo que era la práctica fotográfica ya unos años después. El hecho de tener que cargar tanto con esas pesadas cámaras de madera, esas cajas grandes, como con un cuarto oscuro que en este caso está con una tienda, ¿no? Vean, ahí se ve abierta y se ve todos los químicos y todo lo que se necesitaba. Porque había un proceso en ese entonces que era el colodión húmedo. El colodión húmedo se hacía sobre vidrio. Los químicos se tenían que preparar en el momento porque se tenía que impregnar, se tenía que emulsionar el vidrio en el momento. Y se tenía que usar la placa cuando todavía estaba húmeda la emulsión y revelar inmediatamente. Eso hacía necesario el tener que traer todo esto. También tomamos en cuenta que en estos albores de la fotografía, quienes se dedicaban a ello no solamente tenían que tener la destreza del aparato, ¿no? También tenían que tener una buena espalda y conocimientos de química para poder hacer todo lo que se necesitaba para el revelado, ¿no? Decía Walter Benjamin,
en un texto que se llama Pequeña historia de la fotografía, que nunca como en ese entonces el fotógrafo tuvo tanto conocimiento, tanto apego a su medio, ¿no? Porque pues sí era muchísimo lo que se tenía que saber, conocer, dominar para poder dedicarse a la fotografía, ¿no? Incluso pues toda lo que era el estudio, el equipo de iluminación, aquí podemos ver esa gran lámpara que se está usando y rebotes por aquí, rebotes por allá, tramoyas muy elegantes, ¿ven? Era muy complicado. Después pues la fotografía deriva en el cine, tiene un hijito que es el cine, y entonces va a comenzarse a desarrollar pues el amplio árbol genealógico de las imágenes técnicas, ¿no? Porque del cine pues, surge el video, la televisión y tantas otras cosas que hoy conocemos, ¿no? Este es un ejemplo de colodiónúmeno, precisamente. Está la placa de vidrio. Justamente el gran paso después pues fue cuando se inventa las platas secas. Que bueno, en este caso todavía estamos hablando de que eran sobre vidrio, pero ya al ser gelatina, encontrarse nuevas formulaciones, porque el desarrollo no se detiene, obviamente siempre se está tratando de optimizar y optimizar el proceso, ¿no? Esa carretita que ven ahí atrás con la descripción J. Lauren, pues no es más que un cuarto oscuro portátil, ¿no? Porque bueno, aún así todavía se necesita. Y vean ahí el tamaño de la cámara, ¿no? Como eran pues, equipos muy portátiles, fáciles de manejar y usar, ¿no? Estas que eran de las primeras cámaras de placa, pero que empezaron a usarse mucho para prensa, ¿no? Y ya son cámaras tipo reflex. Es decir, que este lente y aquí hay un espejo y el visor está acá arriba. Entonces uno podía ver por el visor exactamente lo que está viéndose por el lente, ¿no? Y al momento de que se toma la foto hay un mecanismo que levanta el espejo porque la emulsión va en la parte de aquí atrás al fondo. La plaquita, el portaplaca, esto va acá atrás. Otras vistas del mismo aparato. Y pues ya que mencionamos hace rato a Benjamin, él va a tener un texto que es sumamente citado y al que se recurre con frecuencia. Es una de esas lecturas obligadas que todos los que andamos en estos menesteres tenemos que hacer. La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Y él pues va a hacer una reflexión, obviamente no solo sobre la foto, también como puede verse en esta cita de ese texto, pues también está hablando del fonógrafo, de la reproducción sonora, porque pues es algo que también se está desarrollando a la par. Uno de los aspectos en los que Benjamin va a hacer eco es justamente en esa posibilidad que va a abrir la reproducción técnica de ya no tener que ir hacia donde están las imágenes, sino que ahora podemos tener esas imágenes, transportarlas y traerlas con nosotros. Ya no hay que ir a la sala de conciertos a escuchar la música. Mediante el fonógrafo podemos hacer que el concierto suene en nuestra sala de estar, ¿no? O que la pintura que está en la iglesia XY, de tener que desplazarnos varios kilómetros para llegar a ella, la podamos tener en un marco en nuestra sala. Otro concepto que va a manejar Benjamin, que también es muy importante, que no podemos dejar de mencionar, pues es justamente esta cuestión del aura. El aura es un concepto un poco esquivo. Lo que quiere decir Benjamin con eso es
como se puede ver al inicio de esta cita, eso que falta en una reproducción aún en la más perfecta, ¿no? El aquí y el ahora de la obra de arte. Es decir, eso que hace de un objeto algo único, irrepetible, o de un momento algo único, irrepetible, no va a quedar en la reproducción. ¿Sí? Porque justamente lo que va a suceder, que bueno, esto no lo dice Benjamin, ya es una interpretación que estoy haciendo en este momento. Yo puedo tener un objeto XY, una situación XY. En el momento en el que tomo una fotografía o grabo el sonido, esa grabación, esa imagen, esa representación es una cosa aparte. El momento, la situación, el sonido, tuvo sus características, su origen y lo motivó tal o cual cosa. Pero lo que genero a partir de ahí es un objeto por sí mismo. Y al ser un objeto por sí mismo, esa representación va a tener características propias que no va a tener el original o la fuente de ese sonido o de esa imagen. Entonces las características y todo van a ser otras. Eso que hace único estar ante la presencia del objeto XY, pues no lo vamos a tener en la representación. Y a su vez la representación va a tener características que no van a estar en el original. Va a tener características particulares. Claro, Benjamin no se va a meter, no va a hablar de eso. Simplemente va a hablar de esta imposibilidad de que la representación contenga 100% al original. Podemos retomar ahora lo que la doctora Laura González Flores menciona en un libro que tiene llamado La fotografía ha muerto, viva la fotografía, que es una colección de ensayos. Este libro se publica en 2017, 2018, si no me equivoco. Y en un ensayo que le da nombre al libro, ella menciona que el desarrollo de la fotografía en su versión analógica, en su versión química, va a ir evolucionando en razón de 4 factores. La capacidad mimética, es decir, que cada vez esa imagen pueda representar los colores, los tonos, las gradaciones de una manera lo más exacta posible a lo que percibimos visualmente. La mayor reproductibilidad, es decir, que se puedan sacar copias. Recordemos que, por ejemplo, procesos como el de Daguerre, no, la única forma de sacar una copia era tomándole una foto nuevamente a la foto. Que el proceso de Talbot sí permitía sacar copias. Y cómo se va desarrollando para el medio para obtener tanto la posibilidad de reproductibilidad de Talbot como la nitidez que daba el daguerrotipo, ¿no? La velocidad de reproducción de la imagen, ¿no? Recordamos el paso de las 6, 8 horas de Nibs a los 2, 3 minutos de Daguerre a las fracciones de segundo que ya después se consiguieron. Y el mayor automatismo, que esto también es muy claro y muy obvio, como el uso de las cámaras cada vez se va facilitando más. Así como les mostré hace rato la imagen donde está la tiendita con todo el cuarto oscuro portátil y tenía uno que hacer todo ese procedimiento y cargar a grandes cámaras y todo, pues eso se va facilitando, ¿no? Y parte de lo que va a ser el gran cambio, pues es esto, ¿no? Cuando la empresa Kodak inventa la emulsión, deja de ser placa, se inventan sustratos que permiten crear rollos de película, van a permitir el desarrollo de ese tipo de cámaras. Y la famosa frase, usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto, ¿no? Entonces empiezan a comercializarse estas cámaras, las Brownie, las cuales pues ya venían precargadas con la película. Uno simplemente apuntaba más o menos a lo que quería fotografiar, apretaba un botón, no tenía uno que preocuparse por cargar la cámara, ni por andar haciendo mediciones, ni por nada, simplemente era apuntar, disparar, llevarla al laboratorio. Kodak se encargaba de revelar, de hacer las copias en papel, de ponerle un nuevo rollo a la cámara y regresarla, ¿no? Entonces eso genera que, pues, el boom total, ¿no? O sea, la gente empieza a hacerse de estos bonitos artefactos
Y si la fotografía ya estaba extendiéndose cada vez más, pues con esto se vuelve un uso de consumo más o menos popular, ¿no? Las cámaras en todas partes. Este es un comercial muy viejito, donde pues vamos viendo este tipo de situaciones que comenta la doctora Laura, ¿no? El hecho de que sea tan simple como ver, disparar y tomar la foto, ¿no? Y pues como ya también se mete el flash y pues ya tan fácil como no importa las condiciones de luz. Hasta aquí dejamos este segmento. En la segunda entrega de este curso, pues vamos a ver el paso desde este momento, cuando ya la fotografía ya es totalmente popular, más automática, está al alcance de una gran parte de la población, y cómo llegamos hasta nuestros días, ¿no? Pero por ahora, pues, que estén muy bien, descansen, cuídense mucho y nos vemos próximamente. Hasta luego.